Vivo en Junín, provincia de Buenos Aires, y soy parte de un grupo que se llama Las Cuenteras de la Esquina, que nació en el año 2004 en la Escuela de Educación Estética de Junín, que está en una esquina. De ahí el nombre Las Cuenteras de la Esquina. Yo me incorporé en el año 2016. El grupo está coordinado por dos docentes, dos profesoras de literatura, y siempre fueron alrededor de 15 personas. En este momento somos 12, hay una sola joven que tiene 38 años y el resto tenemos de 57 a 82. El grupo se dedica a la narración oral comunitaria, o sea que fundamentalmente en escuelas de los 3 niveles, en plazas, ferias del libro, unidad penitenciaria, y el grupo originariamente estaba orientado a la nación más bien en esos espacios escolares. En el 2019, antes de la pandemia, nos animamos y empezamos a narrar en un bar, que es un bar que con un público también de gente mayor, o sea, era algo diferente. Hicimos 3 presentaciones, después vino la pandemia, bueno, y ahí fue como una cosa porque, ¿qué hacemos? El aislamiento, porque al ser la mayoría mayores, bueno, ¿qué hacemos? Algunas no tenían experiencia con tecnología, pero bueno, lo intentamos y nos empezamos a reunir por Zoom toda la semana. Nosotros habitualmente tenemos encuentros una vez por semana en la escuela. Bueno, lo hicimos por Zoom, hicimos un par de contadas por Zoom, que es complicado porque la narración necesita el público, el ida y vuelta, el sentir, el ver, la mirada, estar ahí. Pero bueno, igual lo intentamos, hicimos 2 presentaciones, grabamos algunos cuentos y los subimos en nuestra página de Instagram, que es Las Cuenteras de la Esquina, que les invito a visitar, y ahí hay algunas de las cosas que grabamos durante la pandemia. Y pensamos, ¿y después qué? Porque a las escuelas no se puede ir, todo en lugares cerrados, no. Y el año pasado, ya vacunados, así en septiembre, hicimos una presentación en un viñedo, con choripán y vino, lo que fue también otra, y fue maravilloso, porque al aire libre y después de casi 2 años de estar prácticamente encerradas, así reencontrarnos y estar ahí, fue hermoso. Y eso fue en septiembre. Y en diciembre fuimos por más. Hicimos una contada de cuentos eróticos. Nos auspició un sex shop. Hicimos algunos sorteos. Eso llegó a oídos de un medio de Capital, y nos hicieron una nota sorprendente, con una sorpresa, como si pensar de que son unas mujeres de más de 60 que en el medio del campo, porque mucho para la verdad se piensa que acá en Junín estamos, no sé, al lado de la vaca, no sé, una cosa así, que habíamos dejado de ordeñar y se nos ocurrió ponernos a contar, bueno, esa cosa que hay con esa mirada edadista y porteñocéntrica. Y no, encontré que somos un grupo de mujeres que por sobre todas las cosas disfrutamos muchísimo lo que hacemos, y eso es lo que importa.
más allá de todo, a veces nos vamos hasta el fin de semana a Rosario, como a Buenos Aires, también en las ferias del libro, todo, y disfrutamos, y cenamos, y tomamos, y salimos, y todo. Y, y de eso se trata. Bueno, no sé si reciben ustedes el newsletter de Cecilia Absat, no sé cómo se pronuncia, Absat o Absat. Esta mujer que habla de series por televisión, es una escritora argentina. Como todos los domingos manda un newsletter que se llama Viejo Smoking. Y habla de todas cosas relacionadas con la edad. Digo, está muy buena porque recomienda películas y libros y un montón de cosas. Y así un par de semanas hubo una historia que hace unos años en Estados Unidos, en una escuela secundaria, se les ocurrió al docente, pero de los chicos que le escriban a un escritor conocido, que yo les gustara. Y le escribieron, el único que le contestó fue Kurt Vonnegut, perdón, Madre Noche, una cosa. Bueno, fue muy famoso hace unos años, ya era un tipo de 80 y pico. Bueno, y él y le habló precisamente de eso, el único consejo que daba que hagan algo de arte, canten, bailen, escriban, pinten, aunque no lo dominen y que no sea con un fin profesional, sino el fin que sea ese, disfrutarlo porque eso les mejora la vida seguro. Bueno, esa es la idea en ese camino. Este año yo empecé a estudiar canto también, no porque vaya por ahí a cantar, sino para manejar mejor la voz y para por ahí pues, introducir alguna cosita, qué sé yo. Bueno, en ese trayecto de todas las cosas que hicimos, este año una becaria del CONICET nos ha tomado como sujeto de su trabajo. Porque sé que un grupo de mujeres en la provincia de Buenos Aires, tantos años contando y haciendo estas cosas, es para eso. Así que parte de eso vamos a formar parte de un proyecto de la Universidad de La Plata, con parte de archivo, qué sé yo. Bueno, para nosotras es una cosa espectacular. Así que una chica joven venga, nos escuche y nos siga por todos los lados grabando y haciendo que nos hayan elegido para hacer ese trabajo, pues bueno, hermoso. Así que, bueno, como yo les conté la otra vez, nosotras contamos cuentos literarios, o sea, no contamos cosas que nosotras escribimos. Hay un grupo de chicas que también a su vez escriben. Eh, y, pero eso es esa parte. Nosotros contamos cuentos literarios y de autores reconocidos o cuentos tradicionales, este tipo, leyendas y así. Sí, Judith, vos querías preguntar algo, decime. Sí, te quería pedir si podrás Sí. compartir el contacto o algún link de esa escritora que comentaste que hace comentarios los días domingos sobre, no me acuerdo exactamente qué era, pero sé que me interesó. Sobre un montón de temas. Sí, sí, yo después se los pongo, después se lo pongo en el grupo para que no se pierdan, porque por ahí acá, si lo pongo en el chat, por ahí Se pierde, sí, 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 gracias. por ahí se pierde. Es muy interesante. Se suscriben, es gratuito. Llega todos los domingos a las 6 de la tarde y es hermoso. ¿Cómo Bueno, se llama la escritora? Cecilia Absat. Ah, gracias. Bueno, entonces, como les decía, bueno, a mí me gusta contar de autoras, preferentemente, como Angélica Gorodischer, Eve Huart, Silvia Iparraguirre, Libertad de Metrópolis. Por ahí no son tan transitadas como otras autores.
Y este año, precisamente, el mes pasado, para ser más exacto, me animé a que este año hicimos 3 presentaciones en ese bar, o sea, volvimos a hacer presentaciones en el bar, una en abril, otra en junio y la otra en agosto. Y para esta de agosto, yo quise hacer algo diferente, que es contar una historia personal con un agregado más. Y me costó bastante, porque no es lo mismo tener un texto seguro de una autora reconocida, que contar algo que además está atravesado por la emoción. Y fue muy bueno, o sea, para mí fue muy bueno, ¿verdad? De todo el miedo que tenía y todo el miedo, porque, bueno, porque me animé a hacerlo, más que nada. Me animé a hacerlo y también era un homenaje que ahora se los cuento y después al final les cuento una cosa que pasó ese día que fue bueno, una casualidad, pero que parecía que lo había hecho a propósito. Así que si quieren hacer preguntas, o si no les cuento esta historia u otra, como quieran. Creo que ahora queremos esa historia. Bueno, Yo diría que queremos esa historia y alguna otra que te guste a vos, por lo menos. Está bien, está bien. Bueno, sí, hay un montón de cosas. También a mí me gustan mucho los microcuentos de humor, de amor. Así que sí, les cuento esta historia y después seguimos con otra cosa. Y también me gustaría preguntarles o para que participen con alguna cosita. Bueno. Esto es, como les dije antes, yo siempre cuento historias de mujeres latinoamericanas, pero por esta vez voy a contar algo personal que es a la vez recuerdo y muy humilde homenaje. A José, mi papá, le gustaba mucho la música. Escuchaba ópera, zarzuela, folclore y sobre todo tango. No. Yo era chica y a mí el tango me parecía horrible, que es esa cosa de viejo, que se yo. Y mi papá trataba de explicarme que no era todo lo mismo, que no era eso del farol, del arrabal, de eso que parecía caricatura, que el tango podía tener mucha poesía, que había melodías hermosas y me hablaba de Piazzolla, de Rivero, de Troilo, de Goyeneche. Él había tenido oportunidad de conocer a muchos de los cantantes de aquella época, porque uno de sus tíos era violinista en la orquesta de José Basso, una orquesta que era, bueno, en esa época era una orquesta bastante importante. Pero bueno, yo por eso vuelvo a aclarar que soy de Junín, por eso voy a mencionar cosas por eso hablo de Buenos Aires y hablo de cosas de mi ciudad. Bueno, el tiempo pasó, con mi papá pude compartir Serrat, Aute, Caetano, la trova cubana, el florecimiento del rock nacional en la primavera democrática. Pero el tango seguía sin gustar. Mi papá murió a fines de los 80, un día de Navidad. Y al año siguiente, en la empresa donde yo trabajaba, me mandaban a hacer cursos y capacitaciones a Buenos Aires.
Habitualmente iba sola, pero una vez, como era un proyecto de varios sectores, ¿sí, no? Fuimos un grupito. Yo era la única mujer y la más joven. Un seminario súper intensivo, varios días. El viernes, el coach nos dice que esa noche, como cierre y agasajo, íbamos a ir a un restaurante que tenía show de tango. Mis compañeros, que bien, y yo, ¡qué embole! Pero ¿qué será? Uno de esos lugares que canta un tipo entre las mesas y después te quieren vender el CD. Y nadie me preguntaba, porque era la única mujer que hacía. ¿Qué hago? No voy nada. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No había comido nada en todo el día. El hotel no tenía restaurante. Bueno, ya. Y allá fui, los señores y mis prejuicios. El lugar era Michelangelo, uno de los pocos edificios históricos que quedan en Buenos Aires del siglo XVIII. Había sido un convento, una belleza. Justo como llegamos temprano, nos hicieron como un mini tour por el lugar y estaban entrando los músicos. Y era la orquesta de Carlitos Bono, que era de Junín y había trabajado años en el banco acá con uno de mis compañeros que estaba ahí. Qué alegría el reencuentro, y después cuando estaba tocando el brillo de esa mirada para tocar para esa barra de juninenses sentados ahí en la primer fila al lado del escenario con ese bandoneón, los bailarines, dos parejas de bailarines espectaculares, extraordinarios, pura sensualidad. Y los cantantes, el negro Lavie, esa presente, la gata Varela y el polaco Goyeneche. Y a mí me volaron la cabeza, porque escuchar al polaco Goyeneche en vivo te hacía vibrar, como decía mi papá. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Ay, y es todo tan fugaz, es una curda, nada más. Mi confesión, un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea coriarrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Correme el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras los retazos del olvido.
Yo sé que me hago daño, yo sé que me lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en el licor que aturda, la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Gracias. Como les decía, a mí me costó mucho hacerlo. Y ese mismo día, todavía digo, no me voy a animar, no me voy a... Era un sábado. A la mañana yo fui a la peluquería. Y mientras me estaba tiñendo, mirando el celular, en un diario de Junín, salió una nota sobre tango y decía que ese día, justo el 27 de agosto, era el aniversario de la muerte de Goyeneche. Y yo no sé cómo, esto como me dio como un poquito de fuerza, como para hacerlo y para intentar cantar, que bueno, no es cantar, fue como un híbrido, digamos, entre cantar cantar, contar y hacer. Pero bueno, es lo que yo quería hacer y bueno, de alguna manera lo hice y salió en este momento bastante bien. De eso se trata, de seguir andando y ya estoy pensando para más adelante en una canción de Marilina Roth que me gusta mucho. Obviamente yo tuve que empezar de recontracero porque nunca había cantado, no tenía ni la menor idea, así que para mí esto es un logro fundamental. Así que sí, sigo con otra cosa, o si ustedes quieren contar, si han contado, si le contaban desde chicas, si les gusta, qué les resuena, bueno, algo, y si no, seguimos con otra cosa. Te quería preguntar algo. ¿Has Sí. intentado con otros tangos? No, esto es lo primero, Ah. porque yo recién empecé a ir a una profesora de canto este año y hice eso porque tenía que ver con la historia que yo quería contar. Claro. Entonces ahora estoy viendo con otras canciones, otros tangos. ¿Verdad que a mí siempre me decían que con esta voz que tengo debería cantar tango? Lo que pasa que para esto, como para todas las cosas, hay que estudiar y hay que hacerlo. Y yo no, fuera de ese ámbito, no me animo todavía. Por ahí más adelante se verá. Pero Sí, igual no, pero así. quizá pensé que lo habías juicio. tomado como narrándolo de alguna manera, dramatizándolo, por decir de alguna forma. Claro, sí, Porque son historias, porque vos claro, sabés es que como un cuento, lo que pasa es que son historias. En realidad yo me crié en una familia en la cual se escuchaba mucho tango, y entonces, no sé, y después de más grande me gustó, me siguió gustando, ¿no? Y resulta que, bueno, por ahí me encuentro con que hay muchas mujeres que por ahí no les gusta, pero bueno, porque habrán escuchado otro tipo de música y es lógico, ¿no? Pero realmente lo que a mí me interesa de los tangos es que realmente son historias, es como si fueran pedazos literarios, fragmentos literarios, porque hay algunos que son unas historias hermosísimas, ¿no? Precisamente en Rosario, en el encuentro de narradores, una narradora, Griselda Rinaldi, que se ve que tiene mucha trayectoria, que canta desde hace mucho, contó dos cuentos y cantó dos tangos, cantó Nada
que es hermoso también por esta historia, y como dos extraños, que no tenían mucho que ver con los cuentos, pero eran como cosas aparte. A mí me interesa, porque yo, antes que nada, soy cuentera. Yo quiero contar la canción tenga algo que ver con lo que estoy contando, que sea como parte del relato. En otra oportunidad conté un cuento de Juana Manuela Gorriti, y le hice, como era en la feria del libro, le hice, acá que había sonidista, le hice poner La Flor de la Canela, que vos se has cantado, lógico, un disco, y quedó bastante bien. A mí me parece que la música le suma mucho, bueno, le suma mucho a todo, pero a esto también, pero requiere lógicamente mucha más coordinación y trabajo. Claro. Vos Me sabés que, dijeron por que tenés ejemplo, perdón, librado. una cosita más Sí. las dejo. Por ejemplo, hay una compañera recién puso en el chat el tema del machismo. Es cierto, es absolutamente Sí. cierto, pero también hay historias de amor y, bueno, con amores contrariados, encuentros, desencuentros. Por ejemplo, también tenemos a Patricia Malanca, que es una cantora, digamos, de esta época, que es muy feminista también, y ella compone, y compone en base a los libros de mujeres que escriben. Entonces, habla sobre los femicidios y una serie de cosas que nos atañen a las mujeres, ¿no? O sea que se puede rescatar el género del tango, el género Sí, por musical, supuesto, yo una darle cosa otra machista no la impronta. haría, claro, de ninguna manera, pero hay muchas cosas que también hay que situarse en la época En que la fueron época, escritos claro, y ¿no? todo. Desde luego. Pero hay cosas muy hermosas que tienen muchísima poesía y que, Sí, muchísima poesía, exacto. de hecho, bueno, Baglietto rescata muchísimos tangos y lo Sí, canta de una manera sí. espectacular Sí. también. ¿Puedo hacerte una pregunta, Sí, cómo Cecilia? no. Del grupo este que nos Sí, contaste que ahora son 12 sí. cuenteras, ¿en las presentaciones no van las 12 o sí? Depende. Depende de dónde... Depende de dónde. Si es en la feria del libro, por Ah, ejemplo, sí, claro, vamos todas. Si es en claro, el bar, no. no. Y Una quería vez vamos preguntar, 4 o 5, otra vez vamos otras 4 o claro, se 5 van y así, alternando, claro. claro. Y quería preguntarte cómo elegís el tipo de cuentos, ¿de acuerdo al lugar donde vas a presentarte o Y sí, la gente va a escucharte a vos y sorpresa lo que va a escuchar? y no, porque no se puede contar cuentos. Por ejemplo, a mí me gusta contar preferentemente cuentos de autoras con perspectiva de género, y dentro de eso tengo varios cuentos que abordan la violencia de género. Eso en un bar no lo puedo contar. Claro. Lo puedo contar en una escuela. De hecho, los he contado en una escuela secundaria, en un encuentro de mujeres, en una plaza del Ni Una Menos, que para mí fue Claro. una experiencia extraordinaria. Ahí conté un cuento de una autora cordobesa que se llama Alicia Perry. Y en general, para elegir los cuentos, bueno, hay que leer muchísimo, y elegir lo que a uno le, le, le llega, le llega de alguna manera. Te tenés que sentir cómoda Claro, narrando. algo que, porque cuando contamos, nos contamos. Claro, Yo porque no, no estás repitiendo de memoria, ni estás leyendo, estás haciendo una no. interpretación de esto que... Contar no es leer, no es recitar y no es interpretar como un actor. No somos Claro, actrices, nosotros estamos claro. contando una historia. Una historia que en general fue escrita para otro soporte, o sea, fue pensada para otro soporte. Un cuento fue pensado para ser leído, no para ser contado. Entonces hay que pasarlo a la oralidad, sin que se pierda, o sea, no
textual sin que se pierda la esencia, pero además se cuenta con los ojos, con los gestos, con el cuerpo. Con las Entonces tiene que pausas, ser con los algo, silencios. algo que no nos atraviese y que lo sintamos de esa manera. Yo tengo una compañera que cuenta cuentos de fútbol, por ejemplo, porque a ella le gustan, es bárbaro. Bueno, yo no podría, porque a mí el fútbol no me gusta y no me llega de ninguna manera. Otra cuenta cuentos de terror, que a los chicos les gustan mucho, Sí. bueno, pero a mí no me gustan tampoco. Y bueno, hay tantas cosas y bueno, es hermoso, pero lo que yo digo desde siempre es, se trata de disfrutar y de transmitir y que el otro... Hay una cosa que dijo un narrador chileno que a mí me parece fundamental, que es tan básico, pero sin embargo son como 5 cosas nada más, de lo más básico a lo que más, a lo ideal, por decirlo. Un cuento se tiene que entender, lo básico, entender, tiene que fluir, para no quedar una cosa estancada, tiene que entretener, y acá viene a lo que aspiramos, que traslade, o sea, que nos haga trasladar a otro lugar y que emocione. Si logramos que alguien se emocione con lo que contamos, bueno, ahí ya estamos, para eso lo hacemos. Nosotros no somos profesionales, por supuesto, ¿verdad? Todo lo que hacemos es absolutamente amateur, y es con las ganas y el esfuerzo, y bueno, y en eso estamos, y en eso queremos seguir aprendiendo. Ya tenemos previsto ahora, bueno, en esta semana hay un montón de cosas porque está eh, lo que se hace todos los años en septiembre, que es la maratón de la lectura, así que nos llaman de escuelas para ir a contar, y ya tenemos previsto para el sábado antes del Día de la Madre un espectáculo que tenga que ver con algo, con madres, así también. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí, Cecilia? cómo no. Sí, Vos hablabas de que había un encuentro semanal con sí, tus compañeras de sí, narración. Allí, ¿qué hacen? ¿Comparten técnicas, ensayan? O sea, claro, ¿cómo? A ver, yo me pongo a pensar, una persona que nunca en su vida ha narrado, pero tiene esa sí, inquietud, sí. ¿qué se le transmite o qué se le enseña como para, bueno, lograr justamente lo que vos estás diciendo, sobre todo el final, que emocionar, ¿no? Todo es empezar a leer, practicar distintos ejercicios que pueden ser desde la voz o desde el cuerpo para ablandarse, digamos, o crear historias para ir adquiriendo el hábito. Hay gente que por ahí piensa que no me voy a animar, pero contamos siempre, contamos anécdotas, contamos chismes, siempre estamos contando. Desde chicos, que lo hagamos con un poquito más de técnica, pero lo tenemos en realidad, no sé si se puede enseñar, es algo que te tiene que gustar, y ponerle, y en el caso de un cuento literario, bueno, leerlo muchas veces hasta que lo aprende, y ensayarlo e intercambiar opiniones con las demás sobre qué les parece, o a lo mejor cómo es la mejor forma de encararlo, porque por ahí hay cuentos que son muy largos, y ver si conviene, o como decíamos antes, qué conviene para qué lugar. Yo, como no soy docente, a mí para los chicos me cuesta más contar, porque me cuesta más por ahí conectar con lo que ellos
por ahí les puede interesar, o cosas así. Yo tiendo siempre a buscar cuentos que son para adultos. Y igual he contado para chicos, y la verdad que es hermoso cuando los chicos se enganchan, es hermoso y hacen dibujitos. Pero, bueno, pero por ahí requiere otra cosa más física, más tengo una compañera que es maestra jardinera, entonces ella naturalmente le sale estas cosas que yo por ahí tengo que pensar un montón de veces. Bueno, yo si me tiro al suelo, después no me puedo levantar. Así que esas cosas. Pero está lo otro. Yo soy maestra jardinera y podría contar horas y me cuesta muchísimo contar para adultos. Claro, y cada uno, por eso, cada uno tiene que encontrar lo que le sale mejor, lo que le gusta más, y sí, si vos estás con todo seco, maravilloso tener ese feeling, ese contacto que a mí me cuesta. Y, pero bueno, como todo, se hace, y yo las veces que he contado, incluso para jardín, que para mucho más difícil para mí, porque bueno, por ahí, para los de secundaria, eso es más, que son más grandes, bueno, hay otra onda, pero con los más chiquitos, hay que llegarle a los chiquitos, si no... ¿Te puedo hacer otra pregunta, Sí, Ceci? cómo no. Sí. Landricina, ¿era un narrador? Los relatos que él hacía. Y sí, era un narrador. Era un narrador. Era un narrador, sí. Era muy descriptivo. Por Eso eso, sí, recuerdo. sí, era Y, más allá del chiste. Un chiste es una cosa corta, qué sé yo. Él hacía claro. Y no sé una si se historia. acuerdan, porque también te quería preguntar con relación a esto. Hubo un momento en que hizo junto con Mamerto Menapache como un dúo, una conversación en la narración. ¿Eso Sí. vos también lo hiciste en algún momento con alguna compañera u otros miembros? ¿Lo viste interactuar entre dos narradores? Sí, sí, nosotros, por ejemplo, algunas de nuestras maestras, nosotros hemos tenido formación con distintos narradores profesionales. Una de esos es el dúo Verde Violeta, que les invito a seguirlo por Instagram y por Facebook, son muy buenas. Y ellas vinieron este año a darnos un taller que se llamó Contar a 2 o más voces. Nosotros lo habíamos intentado en el 2019 con otra compañera, así bueno, digamos, de motu propio, porque era un cuento que era como 2 cuentos en uno. Entonces, una contaba un pedazo y la otra contaba otro pedazo. Pero lo que hacen las Verde Violeta y lo que nosotras, lo íbamos a hacer ahora, pero como una de las chicas lo íbamos a hacer entre 3, pero como una tiene que viajar, lo dejamos para más adelante. Y sí, es así, es contar un solo cuento, pero entre 3 personas, y no actuado, sino contado, cada una contando una parte, pero interactuando entre Claro. sí, no contando un pedazo. ¿Sabes por qué se me pedacito. ocurrió? Porque Sí. la vi a Silvia Burnicet, que estuvimos en un taller de viejarulas, y esto de esta representación, esta narración de una situación, bueno, acorde al tema que estábamos tratando. Digo, y por ahí las narradoras arman directamente, plantean una narración que se haga entre más de 2 personas, ¿no? Sí, Con un sí. solo tema. Y lo asocié también con esto de Landricina y Menapace, que te contaban, te estaban narrando una historia. Generalmente lo que ellos hacían tenía un remate de significar algo, de bajarte línea en algún tema formativo o educativo, ¿no? Pero puede que no lo sea así, y Claro, igual no, y entre dos de se puede hecho, hacer. otro de nuestros narradores favoritos, que es Juan Manuel Tapia, que también los invito a seguirles en Instagram, Oído Lector.
También él era parte de un trío que contaban también de A3, hermoso. Podían contar o un cuento cada uno, o partes entre ellos en el espectáculo. Así que sí, es muy lindo. Por supuesto que requiere muchísimo más trabajo, porque es una coordinación de las distintas voces. Ahí veo que están levantando la mano. Silvia. Sí, Silvia, Sí. decime. Sí, buenas tardes. Tarde. Yo no pensaba hablar porque me levanté de la cama para no dejar de estar en el taller, pero Eva me tocó el hilito, y acá hay una narradora de Santa Fe que se llama Rita del Agua, y que está por ahí y no va a decir quizás que es una narradora. Está dando un taller al que yo estoy asistiendo. Y un día hicimos un ejercicio que fue muy interesante, porque nos pusieron en pareja a estas principiantes que éramos nosotros. Nos dieron un ratito para que nos pusiéramos de acuerdo e inventáramos dos personajes, si era posible medios locos o absurdos, y que tratáramos de decir quiénes éramos a través de ese personaje, en fin. Y bueno, después cuando estuvimos un rato nos hicieron actuar adelante de las otras narrando. Y fue muy interesante como uno podía hacer una narración de a dos y se construía una narración muy fluida, ¿no? Entre dos contadores de historia. A mí me pareció muy interesante como ejercicio y voy a ver ahora los verde violeta esto porque fue una experiencia realmente muy linda. Eso quería contar. Sí, bueno, no sé si ustedes, las que son de Capital, han tenido oportunidad de ver a Ana María Bobo. Sí. También una narradora extraordinaria. Yo la he visto por videos. Claro, sí, bueno, ha hecho... Pero bueno, la realmente pandemia, emociona, sí, es lo que transmite esa mujer es increíble. es extraordinaria. Ana María Bobo es algo, bueno, ya hace muchos años, es una de las pioneras en narración oral escénica profesional de la Argentina, porque la narración es algo que no, si bien existe desde hace muchos años, no ha tenido, recién en los últimos ha tenido así como más auge, hay más narradores, hay formaciones en el Instituto Suma, formaciones en narración oral, todo más orientado hacia lo escolar, pero no hacia los espectáculos. Ana María Bobo, como antes María X, que es de donde mis compañeras tomaron la base para formar este grupo y para empezar a hacer narración oral. Esas son las principales maestras. Juan Moreno también, que fue el profesor de narradores actuales como Tapia y Gallego. Así que esa es cuestión, y Ana María Bobo es maravillosa. Las Verde Violeta también son muy buenas y hacen espectáculos en Palermo. Nosotros hemos asistido a algunos y realmente son... Sí, Estela. Estela levantó la mano. Sí, sí, Ana Padovani también, ¿no? También, Que es Ana Padovani. una de las sí. primeras, creo Sí, que, ¿no? exacto, sí. Y a María Egui, recién vos la nombraste y Sí. yo la recuerdo, pero en este momento no me acordaba el nombre de ella, porque la vi hace muchos años en un encuentro de formación docente, y aparte vino a Mar del Plata también, y era espectacular esa mujer también, esa narradora. Me acuerdo perfectamente de ella.
Sí, no con la madre de Alejandro Apo. Él sí que él leía cuentos en la radio, era muy conocido por eso y ha difundido a muchísimos autores leyendo cuentos. Nosotros siempre nos preguntan porque por ahí mucha gente cree que la narración es leer, no, leer es otra cosa. Nosotros el cuento lo contamos, leer es diferente, es otra cosa. Y como les decía antes, también a mí me gustan mucho los microcuentos, porque son relatos que tienen un universo propio y son muy lindos también como para empezar a narrar. Y así que, por ejemplo, este de Ángeles Mastretta. Quería que su marido le dijera bonita y que su amante le dijera querida. Imposible. Entonces, los dejó a los dos. Se compró un espejo bien grande y la colección completa de Mozart. Nunca fue tan feliz como en ese verano azul. El hombre que amé se convirtió en fantasma. A mí me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana de abajo cuando tengo una cita prometedora. Volví a ver a mi primer amor. Él me regaló un esbozo de sonrisa y se fue de la mano de su esposa. Yo le devolví esa sonrisa y me fui del brazo de mi marido. Pero las dos sonrisas quedaron ahí y se tomaron de la mano y se fueron caminando por la calle de los recuerdos. ¿No? Una autora argentina que tiene muchos microrelatos muy lindos es Ana María Shua. ¿De qué materia estarán hechos los sueños? Desconozco los suyos, caballero. Los míos son de queso Gruyère y son muy ricos. Eso sí, con los agujeros hay que tener cuidado. Seguimos, si quieren hacer alguna pregunta, si no continuamos con algún otro cuentito. Hola. Yo te volvería a pedir, Cecilia, como sí, para que no te vayas a olvidar, no, que después nos compartas el nombre de narradores, narradoras, autores que te gusten, sí, textos que vos hayas elegido justamente porque te gustan, autores de microrelatos, o sea, que nos compartas un poquito del iceberg que seguramente vos tenés de lo que has ido recopilando con todo tu tiempo. Sí, después te lo voy poniendo en el grupo, si quieren, porque acá tengo miedo que se pierda si lo pongo acá en el chat, o por ahí si algunas no se pudieron conectar. Sí, o sea, me quiero abusar de tu generosidad. No hay problema, se imaginan que es infinito. Yo les voy a pasar algunas cosas
algunas cosas básicas que me parecen fundamentales, así como empezar, y después, bueno, si me quieren consultar, yo encantada todo lo que les pueda dar, pero ya les digo, estos narradores, tanto Ana María Bobo como Las Verde Violeta, como Tapia, o sea, Oído Lector, síganlos en las redes sociales, porque tienen un montón de cosas interesantísimas, suben videos, suben también para las que son de Capital la posibilidad de hacer cursos, con estos ahora que se puede hacer presencial, y si no, también en forma virtual. Las Verde Violetas siempre están haciendo cursos para gente que recién se inicia, o para los que ya han contado, para tener más herramientas. Tapia también hace cursos de filosofía. Él es profesor de filosofía, así que, bueno, mezcla la filosofía con los cuentos. De Córdoba no hay ninguna, porque en Córdoba está Rubén López, que también es muy bueno. Yo les recomiendo a los que yo he tenido oportunidad de conocer, así no, pues puede haber otros, pero bueno, yo no conozco. A todos estos que les nombré, yo los conozco personalmente, y hemos estado compartiendo jornadas de capacitación, tanto sea en Buenos Aires como en Junín. Así que son realmente, para el que le interesa, son muy buenos. Vamos con otro cuentito, si les parece, o si quieren seguir preguntando, yo no tengo problema, o si quieren que juguemos a contar, o que me cuenten ustedes cosas, o empezamos a hacer un cuento colectivo, o sea, una Cecilia, Ana Gracias te quiere hacer una pregunta, me parece. A ver, sí, a ver. Hola. Sí. Soy Ana Gracia de Bahía Blanca. No, yo fui hace unos cuantos años lectora. Sí. Pertenecía a los lectores, a los abuelos lee cuentos. Entonces, narrar ya me resulta más difícil, porque no tengo memoria para retener los cuentos completos. O sea, el resumen de un cuento sí lo puedo hacer, pero el cuento completo no logro memorizarlo. Entonces quería preguntar si puedo seguir participando. Sí, no hay problema. Por supuesto. Además podés, a lo mejor, no es necesario memorizar un cuento para que sea textual, porque como decía antes, contar es otra cosa. Pasar un cuento a la oralidad implica, en la mayoría de los casos, reducirlo. O sea, yo ahora justamente estoy haciendo un curso con Anabel Castaño, otra narradora profesional, antropóloga, a través de la UBA está dando el curso. Y ella nos dice que de un cuento hay que ver los huesos, lo que es fundamental para el relato. O sea que si lo sacamos no se entiende, pero una vez que tenemos identificado esos huesos, lo demás, las descripciones, todo eso puede obviarse. Lo principal es la historia, el nudo de la historia. Si uno se acuerda de eso, es por eso que muchos recomiendan, para empezar, contar cuentos tradicionales, porque los cuentos tradicionales ya tienen una estructura que hace que uno los pueda recordar, porque tienen esa línea que es mucho más fácil seguir, ¿no? Un cuento que vuelva sobre sí y que describan. Son cuestiones básicas, historias básicas que han ido transmitiéndose de generación en generación, y cada uno lo puede contar a su manera, con sus propias palabras, y no se pierde la esencia, que es lo principal. Todos sabemos que
como es Caperucita Roja, y hay infinidad de versiones con el cazador, sin el cazador, con el lobo que se la come, el lobo que no se la come, si lo matan, si la abuela muere o no, porque son parte de la cultura y están desde hace siglos, y bueno, y también como esto hay tantos cuentos de la narración oral de nuestro país, también algunas leyendas que son muy, muy interesantes y que vale la pena rescatar de algunos lugares del norte. Hay historias muy lindas y también me parece muy valioso. Justamente Tapia nos dice de eso, que por ahí no busquemos tantos cuentos de autores, sino todas esas leyendas o cosas que son de ahí, por ahí se están perdiendo porque no hay quien las cuente. Claro, hay mucha cultura que se transmitió y se sigue transmitiendo en forma oral, que no hay relato escrito por parte, sino que de generación en generación, que bueno, digamos en los últimos, no sé, 50, 100 años, no tengo idea cuántos, empezaron a escribir esos relatos que siempre se transmitieron, que formaban parte de la educación, la transmisión de cultura de los pueblos, ¿no? De acá y de todo el mundo, esta cultura originaria, ¿no? Acá lamentablemente en nuestro país no tenemos un archivo así, mucho se ha perdido, ¿no? En los últimos años, como vos decís, se ha empezado a tratar de rescatar todo ese acervo. Por ejemplo, en España tienen, sí, muchísimo. Ellos han preservado, luego, aparte de cada región, la cantidad de cosas que tienen. Bueno, ya también hay muchos años que vienen que narradores profesionales, eso allá tienen muchos que se han dedicado a explorar, a recopilar todos esos cuentos, a sistematizarlos, a contarlos, tienen infinidad de festivales y de cosas. Acá todavía eso cuesta un poco más alto, como en tantas otras áreas, siempre como que parece que si es de acá no va a ser tan bueno. No y sé. la narración tiene como subcapítulos o subrótulos. Hay narración rioplatense, que sería en común por ahí con el Uruguay. Hay narración tierra adentro, autóctona, de pueblos originarios. Digo, las culturas fueron haciendo ese traspaso histórico a través de la narración, pero en Buenos Aires, que tenemos casi como muchas cosas en común con Montevideo, con la llegada de los españoles, con la conquista, con estas primeras obras de teatro que se representaron en Buenos Aires, donde también se contaba cómo era la Buenos Aires de ese momento, no sé. Tenemos distintos tipos de narraciones. Y en general habría, pero no está sistematizado. Sí, como es algo relativamente reciente, es todo como un poco de todo. Hay cosas muy interesantes de historias de Buenos Aires antiguos, del tiempo de la colonia, pero yo las estoy descubriendo recién ahora, porque no son cosas de fácil acceso. Y menos para nosotros en el interior. O sea, estando en Buenos Aires, por ahí sí, pero acá las bibliotecas son muy limitadas. Los libros en las librerías tampoco llegan mucho, hay que pedirlos y esperar. Todo es más complicado. Entonces, sí,
en Buenos Aires, por ahí, Córdoba, Rosario, así, pero en otros lugares es más complicado acceder, como en tantas cosas. Y cuesta, ¿sí? Cuesta salir del... No, vos decís, ¿qué va a contar esos cuentos viejos? Pero son maravillosos, hay historias, bueno, yo encontré una de una historia verdadera, una historia de amor prohibido entre una monja y el general Alvear, que es una belleza. la voy a preparar para el curso que estamos haciendo con la uva. Pero requiere, claro, todo un contexto histórico, toda una cosa, porque, claro, la cuestión también es esa, para contar cuentos tradicionales, todo, hay que tener muy buena traducción, estos cuentos maravillosos, o que tienen muy buena traducción y el contexto, porque hay un narrador japonés que, bueno, no sé cómo se pronuncia, Yoshi se llama, pero no me acuerdo el apellido, y yo una vez para una feria del libro acá en Junín, decidimos contar todas leyendas de distintos países. Yo me había gustado una japonesa y conté esa. Claro, yo la conté como contar un cuento, pero después se la escuché contar a un japonés y nada que ver, claro, porque a mí me faltaba todo, para mí era un cuentito así de fantasía, pero no, para eso tenía otro significado profundo, era otra cosa, claro, y yo sin saber eso, no es lo mismo, porque falta es como, claro, nosotros podemos contar algo de acá, como si un inglés viene a contar una historia sí, la puede contar, pero no va a ser lo mismo, sí, lo que tenemos acá, lo que yo cuento de mi ciudad, o lo que vivimos acá, Sí, porque le das el énfasis de lo conocido, de lo que te es propio, de lo que ya tenés claro, incorporado, de lo que... y si queremos, eso es lo que permite transmitirlo, porque si no, lo contás como una cosa lejana y el que lo escucha no le llega tampoco, no le emociona porque es lejano, es como... Esa es una muy buena explicación la que estás dando de cómo es que vos te apropiás de un cuento, de una narración, y para ponerle emoción, para transmitir esa emoción, lo tenés que pasar por vos, tiene que ser te tiene algo que atravesar, propio. tiene que ser Si no, algo que te resuene, porque si no, estás como un loro repitiendo una cosa que la gente lo va a escuchar, pero no le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Entonces hay esta compañera que tiene 82 años, que ahora no está muy bien de salud, lamentablemente, pero ella contaba un cuento sobre un personaje que existió, que yo lo conocí, y que cuando yo era chica le decían el loco, porque era, bueno, así, yo me pongo en situación de cuando era chica y lo veíamos y era una cosa que llamaba la atención. Bueno, es un cuento hermoso escrito por Silvia Iparraguirre, que también es de Junín, la escritora, la que era esposa de Abelardo Castillo. Es un cuento bellísimo, y cuando ella lo contaba, yo le hacía la segunda voz, o sea, porque es la historia de el personaje se creía Gardel. Estaba medio mal de la cabeza, nosotros éramos chicos y nos reíamos. Se pintaba las uñas de rojo antes que Charlie García. Estamos hablando de hace 50 años. Y andaba con un traje a rayas todo el día. Y había un circo que se llamaba Papelito, que hace poco hicieron un documental en la TV pública o en el canal Encuentro, porque era
era un circo, pero de lo más humilde, la gente tenía que llevarse las sillas, pero era de acá, estaba cerca de mi casa, a mí no me dejaban ir, porque era una cosa medio, bueno. Y en el marco de ese circo, él hacía un espectáculo que él cantaba, Mi Buenos Aires querido, y hacía como que se metía dentro de un avión y el avión explotaba como el avión de Gardel en Medellín, todo hecho con papel, una cosa. Yo eso no lo alcancé a ver, pero lo contaban en el libro, entonces cuando ella votaba, yo era como la que hacía las voces del tipo que lo presentaba, Acuña, Carlos Acuña se llamaba, el cuento se llama La performance de Acuña, de Silvia Iparraguirre. Y es maravilloso, y sobre todo contarlo acá, cuando mucha gente se acordaba de Acuña, y aunque no lo hayan conocido, vale la pena leerlo, porque está tan bien escrito, con tanta ternura, que yo a mis compañeros que no eran de Junín, cuando lo escuché por primera vez, les dije, era el loco Acuña, que los chicos, sea de medio que le tenían miedo, y era inofensivo, y claro, cómo estas cosas quedan, y qué suerte que Silvia lo puso en un cuento, porque si no, esto se hubiera perdido cuando ya no estaban los que lo conocían, le hubiera perdido. Y el circo Papelito, de realmente el esfuerzo de un tipo que hacía, su familia armaba la carpa y hacían todos, pero de una pobreza, todo, pero con tanto amor que ahora hicieron, fue objeto de un documental, porque realmente yo lo veía y a mí me emocionaba tanto porque claro, era algo de nuestra infancia y de nuestro local. No sé si habrán visto también en los medios, en el canal Encuentro, el caso de Aili, un fotógrafo que fue de acá, también se llama Aili, una memoria revelada. Lo dieron en canal Encuentro, y fueron como 4 capítulos. O sea, Aili era el fotógrafo de cuando yo iba a la escuela primaria, que un gordo que nadie le daba bola, ay, viene el gordo Aili. Es el que sacó las fotos de Evita que sí, nadie... a eso lo vi. Resulta que cuando el tipo se murió y dejó un montón de cosas que nadie sabía. Buscando otra cosa en un altillo, encontraron rollo y filmación, y resulta que el tipo era un artista y nadie sabía porque era el gordo Aili, que todos lo conocíamos y que se ganaba la vida sacándonos fotos en las escuelas para las fiestas. Y él tenía todo eso que ahora lo pusieron en valor, hicieron un mural, salió en todos los diarios, hicieron un libro con sus fotos, porque realmente era maravilloso, lo ponen al mismo nivel que los fotógrafos europeos de su época, y bueno, pero hay fotos que son maravillosas, tiene todo lo de, ¿viste? Bueno, el hecho también, supongo que tiene que ver con el olvido, el hecho de que le sacó muchas fotos a Evita, a lo mejor, y a Peroni, que a lo mejor eso lo puso en un lugar que en una ciudad como la mía no era bien vista, porque eso también... Claro, porque él trabajaba para el diario. Claro, y para la policía. Era reporte, claro. Y para la policía, sí, estaba en todos lados, hacía sociales, hacía todo, y claro, y era un tipo que no era simpático, que era bastante mal llevado, entonces él no supo venderse en su momento, y eso parece que a lo mejor lo quiso mostrar, nadie en ese momento lo debe, y lo fue guardando, y murió en la miseria prácticamente. Y años después, buscando otra cosa, cuando el tipo lo encontró, en realidad estaba buscando otra cosa para el Cruz Sarmiento, estaba buscando cosas para el Cruz Sarmiento. Y es cierto que, no, y la hija que todavía vive, de los 3 hijos, vive una sola hija que vive acá a la vuelta de mi casa, y dice, no, acá tenemos, no, si lo estamos por tirar, no sabemos lo que es, está acá, si lo quieren, llévenselo.
Bueno, años estuvo el tipo para tratar de verlo y descartar cosas que todavía están, bueno, fotos de hace más de 50 años y películas y todo eso, pero es de un valor y se hubiera perdido. Y no me acuerdo si era él el que tenía fotos que mostraron también, porque él hacía el revelado, obviamente, como todos los fotógrafos Sí. de la época, de lo que hoy llamaríamos desnudos cuidados. También, Era él, bueno, las porque vi unas muestras que se fotos hizo- maravillosas. También, porque hicieron una muestra que terminó el mes pasado en una galería en Buenos Aires, donde mostraron muchas de sus fotos, y en una de las salas estaban esas Muy fotos. buenas fotos. Hermosas. Muy buenas. Sí. Hermosas. Sí, que, Eso bueno, también estaba bastante oculto en su momento en Junín. No era algo que se publicaba. no, Según nadie ese sabía. De todo eso nos enteramos ahora. Sí. Eso que lo conocíamos y todo. Pues supongo que la mayor parte de la gente se da, muchos ya no están, obviamente, Claro. de su época, porque él murió hace como 20 años. Y así, sí, bueno, a eso es a lo que voy. También les voy a mandar un video que no es específicamente sobre narración, pero es muy interesante porque es de Chimamanda Ngozi Adichie, la escritora africana, y habla sobre feminismo y ahora la importancia de las historias en general, y de que los peligros de escuchar una sola historia y no todas, que es muy lindo. Y bueno, Sí, yo mándalo, debe ser también soy feminista militante, así que todas esas cosas me interesan muchísimo. De hecho, el sábado estuve en una presentación de un libro acá en Junín, de una autora de Buenos Aires, Introducción a la Teoría Feminista, de Danila Suárez Tomé, que si les interesa el tema se los recomiendo calurosamente, porque es una síntesis tanto para las que ya tenemos algo leído como para las que recién se aproximan al tema, una claridad conceptual, una síntesis, una capacidad de síntesis para abordar el tema realmente genial. espectacular. Y Sí. como dijo un contero, porque sí, nosotros no, pero contamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, con lo que tenemos atrás, con todo lo que fuimos. Yo fui Claro. ejecutiva, fui política y ahora soy entera. Y todo eso, soy sobreviviente de cáncer, y todo eso está conmigo de alguna manera, y es lo que soy, y es lo que se transmite, y todo lo que uno hizo y todo lo que uno sabe lo va a poner en lo que cuenta, como lo pone en lo que canta, o pone en otras cosas. Así que cuanto más leamos o sepamos de todas, de cualquier cosa, eso va a estar puesto ahí. Y la militancia feminista me da la posibilidad de que cuando cuento sobre violencia, sobre abuso infantil, sobre feminismo, bueno, está ahí. Está todo. Eso claro. lo hace más creíble, porque es lo que yo hice siempre, lo que siento. Bueno, no lo estoy fingiendo, es lo que soy, es lo que siento, y eso en definitiva es Sí, yo me lo imagino que la narración será de las cosas en las que no te podés desdoblar. Estás contando y estás pasando a través tuyo una historia. Y la Claro, estás, porque no es actuar, no es como un actor que está claro, actuando un papel y que podés bueno. actuar un papel de reina o papel de Claro. presidiaria. Acá no. No, acá estamos contando algo, y sí, si es algo que nos atraviesa, se nota, nos emociona, y el juego. Por eso están, dan la posibilidad de ver la cara y la reacción cuando estamos contando, porque eso hace que todo sea diferente. Bueno, yo he contado el mismo cuento en lugares diferentes, y fueron diferentes cuentos. Un cuento que para mí, que también lo dice Bobo
en una de sus charlas. Un cuento que para mí era súper gracioso, lo conté y la gente no se rió la primera vez que lo conté. La segunda vez que lo conté en otro ámbito, en otra cosa, fue, y al final también, a veces también tenemos que acomodar esas cosas también, qué se cuenta primero y qué se cuenta al final, si es algo por ahí muy arriba, si es algo muy romántico. Igual cosas muy bajón no contamos porque no da para... Bueno, hay cuentos que son hermosos, pero son muy tristes, tampoco es para que la gente se ponga a llorar. Pero... Discúlpame, Cecilia. Sí. María Marta hace un montón que tiene la Ah, mano perdón, levantada. no la veía con la manito. No, no es Sí, nada. dale, dale. Bueno, ay, Susana, qué gusto escuchar todo lo que estás diciendo. Para mí es algo muy emocionante, digamos. Yo también fui cuentacuentos de las abuelas, cuentacuentos, que hacíamos en las plazas, contábamos en los lugares públicos, todo referente a la cultura popular. La cultura popular de la que vos hablás es la que está hecha por el mismo pueblo, ¿no? Por eso por ahí no se sabe, claro. No se sabe porque si el mismo pueblo no se encarga de transmitir esa cultura popular, no llega a saberse en otros lugares, ¿no? Donde el pueblo por ahí no tiene acceso, pero por ahí llega, ¿viste? Como vos contás lo del fotógrafo, que me pareció espectacular tu cuento del fotógrafo, Aili, ese que lo anoté para buscarlo porque no lo conocía. Muy popular él en las plazas, capaz sacaba la foto con esa famosa máquina grandísima que la tapaba toda entera y te decía, ponete así, esto más acá. Todo eso, ¿no? Impresionante. Sí. Y después tenía todo él guardado, pero claro, tanto hacía que no tenía tiempo de transmitirlo. Después fue transmitido por el propio pueblo, la propia gente que lo acompañaba a él. Y eso es para mí lo más la cultura popular, ya sea en la música, o en la poesía, o en los cuentos. Bueno, ahora lo que yo quiero, y yo creo que las chicas también quieren, es que vos nos cuentes un cuento a la manera de Cecilia. Bueno. Sí, queremos escucharte, yo te quiero escuchar y creo que nadie se va a poner a eso, así que un abrazo grande. Gracias para las que se tienen que ir, entiendo bien, bueno, vamos a hacer un cuento corto porque si no muchas se tienen que ir. Yo por mí seguiría, como ven, a mí me encanta hablar, podemos estar horas, pero el tiempo pasa. Bueno, les voy a contar un cuento de Eve Uart, una de mis autoras favoritas, bueno, es maravilloso. Oh, tengo un nuevo amor y con él aprendí muchas cosas. Por ejemplo, los límites. Oh, tantos años de ir al psicólogo para que me diga, pero usted se tira una pileta sin agua. Ah, y a mí me daba una cosa, porque una pileta sin agua es lo más triste que hay. O si no me decía, tiene que valorarse más. Usted tiene una imagen muy pobre de sí misma. Usted es inteligente, es creativa. Y a mí eso me daba como un destello de valor por un momento, pero después me sonaba a consuelo, como cuando te quieren presentar a un tipo impresentable y para arreglarla te dicen, pero es arqueólogo, o viajó a Tánger. Y como él me quiere por lo que soy, no necesito ni ser creativa, ni viajar a Tánger. Y no importa si estoy un poco vieja, es como que no notara esas cosas.
Con él aprendí el valor de la mirada, que vale más de 1000 palabras. Y ¿cómo? No es violento para el rechazo. Yo sé cuándo debo acercarme. Y en un acto de independencia que mi psicólogo alabaría, debemos estar cada uno en su habitación, ocupándonos de nuestras respectivas cosas, sin necesidad de andar molestando las paciencias. ¿Qué estás haciendo? Compartimos esa cualidad que tiene el tiempo después de cierta edad, donde no hay días terribles ni fiestas luminosas, porque los días se enlazan en comer, dormir, trabajar y ver un poco de televisión. Eso sí, el televisión no mira. Los únicos problemas vendrían a ser la dieta y una costumbre que no me gusta, porque él es muy cuidadoso en general. Solo come carne picada y se rasca las pulgas delante de la gente. ¡Ay, muy bueno! Fantástico. Hay otra. Excelente, excelente, Bueno, muy hermoso. bueno. La verdad que Bueno, qué sorpresa. Qué sorpresa. El final es sorpresivo. Claro, estábamos esperando el final y parece esta sorpresa grandísima. No, es hermoso. ¿Ustedes pensaron dónde hay esa buena convivencia? No, qué bueno. Así que, bueno, si quieren, ya estamos sobre la hora, si quieren seguir, hacer alguna pregunta, contarme algo de ustedes o como quieran. No. Bueno, yo solamente mucho. perdón. No, seguí. No, era solamente para preguntarle el nombre del fotógrafo, porque... Alberto Aili, lo pongo acá en el... bueno, está bien. Gracias. Perdón, Susana. No, está bien. Hola, ma. Hola, no, ya va a terminar. Yo simplemente quería agradecerle a Cecilia porque disfruté muchísimo sus narraciones. Y a medida que ibas tirando nombres, los iba anotando como me parecía y los iba buscando en el celular para anotarlos mejor. Así que tengo un montón de información como para entretenerme durante la semana. Así que quiero agradecerte. Bueno, me alegra que les haya gustado. Yo, lo mío es todo amateur, todo fue así, haciendo lo que me gusta, como esto que hice el mes pasado, de contar esta historia y atreverme a cantar. Para mí fue, no sé, un desafío enorme, y que mi profesora de canto haya ido a verme, que es una chica joven, o sea, tiene otra mirada y todo, y que me siga alentando, así que sí, pues yo digo, no, es un desastre, no quiero. No, bueno, la próxima nos cantás algo, porque no quedaste ahí. Y bueno, ya para la próxima estoy preparando otra canción. Tengo un montón, lo que pasa que para mí requiere mucho esfuerzo, porque no es lo mismo que hubiera empezado hace 10 años que ahora. Y que justamente hoy, porque a mí me gusta hacer de todas cosas, hay también una cosa que está en Buenos Aires que se llama Instituto Baikal, con B larga y K,
que hacen un montón de cursos y charlas y todo. En general son pagas, son bastante caras, pero de cada tanto hacen algunas gratuitas, y hoy hubo una con un músico. Y hablaba precisamente de eso, de que, porque la gente le preguntaba, y no, pero tengo 53 años, ¿puedo empezar a tocar un instrumento? Sí, le dijo el tipo, porque no lo van a hacer profesional, pero les va a llenar el alma, la felicidad que le van a dar y el placer. Bueno, no van a tocar, bien, no van a ir a hacer un concierto, pero Yo van a tengo mi tocar en su guitarra, casa. yo tengo mi guitarra que me la regaló mi hijo y incentivada por mi nieto estoy tratando de aprender a tocar y me encanta, me encanta. Sería hermoso que pudiera lograrlo. Es genial esto de la música, a cualquier edad. Ahí está contra el edadismo, ¿no? Nosotras las viejas revolucionarias que vamos contra el edadismo. Se puede aprender cualquier cosa, a cualquier edad. Estamos vivos, está en eso. Yo sobreviví a un montón de cosas. Pero claro. Tengo claro, que celebrar eso. Y mirá cómo estás ahora, plena, estás totalmente, pero abocada a lo que te gusta hacer, pero mejor forma de vivir que esa, que yo creo que no hay. ¿No? A cualquier edad, no importa la edad. Claro, no importa la edad. Eso no, porque esto no nos va, no nos va a animar. No. Yo tengo cara para todo. Pero claro, Y la verdad que hermoso taller tu propuesta fue hermosa para mí. Pensé que no iba a poder estar porque se me complicó al principio, pero bueno, después vine un poquito más tarde y llegué. Y para cerrar, me gustaría leer, esto sí, leer porque es un poema y entonces lo tengo que leer. Y después quédense tranquila que le mando todos los videos y las cosas que dijo, después me preguntan y le mando lo que quieran. ¿Puedo decir una cosita antes? Sí, sí. ¿Sí? No, que yo no solamente te quería agradecer por lo hermoso que ha sido el taller, sino por la increíble naturalidad, por la, no sé, sencillez, la simpleza con que has expresado todo, pero con tanto entusiasmo, con tanta alegría. Realmente el nombre del taller está muy bien puesto, es el placer de contar, y en tu caso nos has contado todo lo que nos has contado con tanto placer, que realmente nos has transmitido ese gusto. Así que te agradezco especialmente ese contagio que me has pasado. Bueno, de eso se trata, que si no lo podría hacer, si no se hace, si no es con amor, hacer las cosas, no vale la pena. Yo a mí adoro esto, adoro hablar, contar y hacer. Me gustó hacerlo siempre. Antes por ahí no podía, hice otras cosas. Bueno. Y al final, acá estamos y lo hacemos. Y lo importante es eso, disfrutar y que a los demás les guste y que lo compartan. Y que, por eso, para terminar, que espero que nos volvamos a encontrar. Yo, cuando quieran otra vez organizado, ahora se complica porque, bueno, de acá hasta diciembre tenemos un montón de cosas, pero después cuando se llama Contame un cuento de Silvia Schuher. Contame un cuento de hadas para soñar esta noche, letras doradas. Contame un cuento liviano para que duerma esta noche bajo mi mano. Contame un cuento que flote sobre mi almohada, porque detrás del silencio no escucho nada. Contámelo poco a poco, muy despacito, que cuando cierro los ojos lo necesito. Te escuchamos con placer. Gracias. Gracias Bueno, por todo. gracias. Y no sola, mira, hasta él te escucha. Qué divino. Bueno, gracias a ustedes por la escucha. Gracias, muchas gracias. Ahora les mando algunas cosas y después si lo quieren me preguntan y les sigo mandando.
Bueno, Bien, gracias. Muchas Cecilia, gracias, Ceci. Muchas gracias a todas. Siempre es un placer encontrarte, Cecilia. Gracias. Un beso a todas, que estén bien. Un beso a Muchas todos. gracias, muchas gracias. hasta la vuelta. A todas. Hermoso momento hemos pasado, gracias a todas. Gracias. A ustedes, gracias.